Hola, buenas tardes. Este es un segundo video de la unidad 2 de la materia de control estadístico de la calidad. Carrera Ingeniería Industrial, semestre 5, unidad 2, gráficas de control. Grupo Y, número de control 16 21 28 30, profesor Juan Morales, alumno Amílcar González Mejía, materia control estadístico de la calidad, fecha 24 de febrero de 2019. Gráficas de control. Gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro del límite de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Cuando se debe mostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Cuando evalúe la eficacia del cambio de un proceso con las gráficas de control, es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuándo su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central que se utilizan para determinar si su proceso está fuera del control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso por opción predeterminada. Los límites de control delimitados se muestran en tres desviaciones estándar, arriba y abajo de la línea central. Los límites de control, por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos están fuera del control e indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. No confundas límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Esto es referido a lo que es límites de control con límites de especificación. Hay que ver la diferencia que existe con estos dos puntos. Línea central de una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente del promedio deseado de su proceso. La línea central de la línea referencial horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central, como este ejemplo que tenemos aquí. Podemos ver que los datos están dentro de lo que es los dos líneas horizontales que tenemos. Los datos están dentro de control. La variación por causas comunes y variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirán en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales, los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales.
Ejemplos de variación por causas comunes y por causas especiales. Proceso: hornear un pan. La causa común de variación es el termostato del horno, permite subir y bajar la temperatura gradualmente. La causa especial de variación, al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe necesariamente. Son unos ejemplos que tenemos aquí de lo que es el proceso, la causa común de variación y la causa especial de variación en esta parte. Variación por causas comunes contra variación por causas especiales es un ejemplo que tenemos del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos las causas especiales que están en puntos rojos, y las variaciones comunes están en puntos azules y están dentro de lo que es la gráfica de las dos líneas horizontales, y los que están en rojo o fuera de indican que son por causas especiales. Pruebas para detectar causas especiales en la gráfica de control. La prueba 1, un punto más de 3 con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control si los pequeños cambios en el proceso son de interés. Se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad, como vemos en el ejemplo. La prueba 2, 9 puntos consecutivos al mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios del proceso son motivos de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad, como el ejemplo que tenemos en esta parte de la pantalla. Pruebas para detectar causas especiales en la gráfica de control. Es la prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia en un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Como podemos ver en esta parte de la pantalla donde tenemos la gráfica, nos indica estos datos que estamos leyendo en esta parte. La prueba 4, 14 puntos consecutivos alternándolos hacia arriba y hacia abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa a la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible, como vemos en el ejemplo de esta gráfica. La prueba 5, 2 de cada 3 puntos más de 2 con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso, ejemplo de esta gráfica. La prueba 6, 4 de cada 5 puntos más de 1 con respecto a la línea central en el mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso, como por ejemplo tenemos esta gráfica también. Y la prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro de 1 con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Ese tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca, como vemos en esta parte. La prueba 8, 8 puntos consecutivos más de 1 con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúa cerca de los límites de control, como podemos ver en esta parte que sí tiene un ejemplo claro de lo que nos está comentando este punto número 8. También seguimos lo que es el siguiente punto, tipos de datos. Tipos de datos. Tenemos la gráfica de control, dependerá si se recopilan datos continuos o datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales o Poisson. Tipo de datos. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores tales como de 234.8 o 0.01. Los valores para los variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos.
Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir la categoría pasa y no pasa. El número de defecto en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o al personal de control de calidad. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso, la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de caja de cereal. Puede recolectar datos de subgrupos o observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para la gráfica de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Los valores de los datos de Poisson, datos del proceso sobre atributos de datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como los defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran en el número total de defectos de la muestra. Cada toalla puede tener más de 5 defectos, por ejemplo, 1, decoloración, 2, tirones, 3, defectos. Datos del proceso de atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de las dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que se ocasionan que los pernos no se pueden utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Esto es todo lo que es con respecto a lo que es la teoría. Vamos a ver los ejemplos de lo que tenemos de lo que es la práctica o lo que son ejercicios que vamos a poder hacer y poder enseñar un poco sobre lo que es las gráficas de control por variables. En este punto vemos lo que es gráficas de control por variables. Gráficas XR. Puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es 9 o más, utiliza la gráfica XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R, o a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar la gráfica XR para monitorear la media y la variación del proceso para su grupo de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. La gráfica XR se muestra juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo el control para poder interpretar la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera del control, entonces los límites del control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudiera identificar falsamente una condición fuera de control o no lo detectaría. Un ejemplo de esto es: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en una de las máquinas de impresión de soldadura está bajo control.
Para hacer eso tenemos que realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos, de los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En un total se tomaron 125 lecturas. Para eso tenemos que utilizar nuestros datos que nos dan aquí en los datos de temperatura de máquinas de impresión gráficas de control MP. Para eso tenemos los datos que nos vamos a tener que meter a lo que es nuestro sistema Minitab, abrirlo y poder calcular los datos que nos están dando aquí para calcular lo que es la temperatura. Y para calcular la temperatura vamos a hacer esto, vamos a hacer la gráfica, iniciando por este punto. Nos vamos a estadística, gráfica de control, gráficas de variable por subgrupos, y nos vamos por el XR. Abrimos, aquí nos da 2 puntos, nos dice que todas las observaciones para una gráfica están en una columna, o las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. Vamos a utilizar la primera y vamos a utilizar lo que es la temperatura. Nos vamos al tamaño del subgrupo. Nos dice que aquí el tamaño del subgrupo lo tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Son 5. Nos vamos a etiquetas. Aquí vamos a colocar temperatura. Temperatura de las máquinas. Le vamos a aceptar. Nos vamos a opciones de X barra. Vamos a hacer las pruebas. Aquí vamos a colocar todas las palomitas a todos los recuadros para que haga todo tipo de prueba. Le damos a aceptar y damos a aceptar para que nos dé lo que es la gráfica. Acá nos da lo que es la temperatura de las máquinas en esta gráfica. Vemos que en el primer cuadro nos dice la media de la muestra y en el segundo cuadro nos da el rango de la muestra, que es, en la primera nos da la media, que es 24.816. Y vemos que los datos están dentro de las dos líneas horizontales. Quiere decir que nuestros datos están dentro de las especificaciones que necesitamos. En el siguiente cuadro nos da lo que es el rango de la muestra, que la R, el rango es de 3.69, es 3.690 y está dentro, aunque vemos que algunos datos nos encontramos en la horizontal de las dos barras que tenemos los datos casi al límite, pero todavía alcanzamos a tener lo que son los resultados exactos. Esto sería un ejemplo de la primera parte. Vamos a hacer otro ejemplo, que es lo que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medio en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Aquí lo que nos está pidiendo es el nivel de succión. Para eso vamos a abrir los datos. Abrimos. Tenemos aquí los datos, los números de días, el número de máquinas y los datos que nos da de la succión de cada máquina. Aquí vemos que tenemos 6 máquinas. Ok, entonces vamos a sacar lo que es la gráfica de control de XR. Tomamos la primera, están todas las observaciones. Vamos a succión de vacío. Dice que son 6 etiquetas. Bueno, aquí nos pide lo que es succión de vacío.
Aquí vamos a analizar el nivel de succión de vacío. Nivel succión de vacío. Le damos a aceptar. Nos vamos a opción de X barra. Vamos a hacer lo que es pruebas. Y vamos a poner todas las palomitas para que haga todo tipo de prueba. Aceptar. Y le damos a aceptar. En este momento nos está calculando los datos. Aquí tenemos los datos ya representados en la gráfica de X barra R de succión, presión de vacío. Mira, pues aquí tenemos lo que es la media de la muestra en la parte de arriba. Nos dice que la media X, que es 3.9493, nos da los datos dentro de, pero tenemos dos puntos rojos los cuales habría que analizar por qué nos está dando ese tipo de datos. Y uno que está afuera y uno está dentro. No porque nos dé adentro significa que está bien, sino hay que ver por qué ese dato no nos está dando bien. Habría que analizar y también ver por qué esta parte la prueba falló, porque está fuera de lo que es el límite que tenemos. En esta parte del renglón de la muestra, aquí tenemos arriba lo que hicimos fue la media de la muestra. Ahora vamos a poner el rango de la muestra. En el rango de la muestra tenemos dos. Acá nos indica que la muestra 94 las pruebas fallaron, que son dos puntos en esta parte. En la etiqueta de la muestra 95 las pruebas fallaron, igual a 2. Y aquí en esta parte nos dice que la prueba 94 fallaron, las pruebas fallaron, son 2. Entonces quiere decir que el rango es 0.1156. Estos son los datos que nos da o nos arroja la gráfica de Minitab. Y aquí salieron los datos de lo que es el nivel de succión que tenemos en la gráfica XR. Ahora vamos a ver lo que son las gráficas de control para variables, gráficas XS. Puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño de su subgrupo es de 8 o menos, utiliza la gráfica XR. Aquí nos dice exactamente qué es lo que hay que hacer. Cuando los datos son más de 9, se puede utilizar XS, y cuando es menos de 9 se utiliza XR. Bueno, aclarando, si son 9 o más se utiliza XS, y si es de 8 o menos se utiliza la gráfica XR para determinar los datos. Entonces, una gráfica XS grafica la media del proceso, gráfica X, y la desviación estándar del proceso, gráfica S, a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráfica XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño de su subgrupo es 8 o menos, utiliza gráfica XR. La gráfica X y S se muestra junto porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera del control, entonces los límites de control de la gráfica pudieran ser inexactos y pudiera indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Las gráficas de control para variable XS. Tenemos un ejemplo. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina de impresión de soldadura está bajo control.
Aquí nos está pidiendo exactamente que requiere analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Es para ver si sí o no. Aún tenemos que realizar los datos, la gráfica. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En un total se tomaron 1250 lecturas. Con estos datos haríamos lo que es la gráfica XS. Aquí lo que vamos a hacer es analizar la temperatura, que si la temperatura de la soldadura de la máquina de impresión de la soldadura está bajo control. Tenemos los datos, dicen que son 25 máquinas y fueron cierta cantidad de días, fueron 50 días. Aquí tenemos datos y se hicieron a 25 máquinas. Entonces vamos a tener aquí los datos, checamos que los datos estén correctos, que son 125. Acá tenemos 1250 tomas, 50 máquinas, 25 máquinas, 50 días. Y aquí tenemos el total. Bueno, nos vamos a estadística, gráficas de control. Ahora, por ser otro tipo de gráfica que es XS, vamos a tomar las barras XS. Dice que tenemos aquí dos datos: todas las observaciones o las observaciones para un grupo que está en una fila. Vamos a tomar la primera y vamos a ver lo que es la temperatura. Dice que son ¿cuántos? 25 son 25 máquinas por 50 días, entonces son 25 muestras. Colocamos 25. Las etiquetas es temperatura. Aquí lo que quiere es analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Aquí vamos a temperatura. Le damos a aceptar y nos vamos a opciones de X barra. Vamos a hacer la prueba. Tenemos que marcar todos los cuadros que tenemos aquí vacíos para que haga todo tipo de prueba y le damos a aceptar y aceptar. Aquí nos está arrojando nuestra gráfica de control XS de temperatura de bajo control. La media de la muestra nos indica que es X 23.567. Todos los puntos a excepción 1 está fuera. La 38 que nos dice que las pruebas fallaron, fuera de temperatura, y es un punto que hay que analizar y ver por qué está saliendo ese dato fuera de la especificación. Nos vamos a la desviación estándar de la muestra y la desviación estándar de la muestra, la S es 0.8614. Aquí vemos que todos los datos están dentro de la especificación marcada y pues todos los puntos están dentro de cada uno, y cada punto que vemos aquí nos indica todos los valores que tiene cada punto. Entonces aquí tenemos los datos de la temperatura de bajo control XS. Con esto cerramos esta parte de este ejercicio. Vamos a abrir otro para que veamos más claramente los datos. Otro ejemplo es: una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío, medios en pascales, MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR. Aquí nos saltamos este punto, es XS. Aquí
Dice, una empresa de que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío en megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representa 30 días. Vamos a ver lo que son los datos en esta parte. Aquí tenemos y vemos el número de máquinas, que son 25, y tenemos los datos de los días que tenemos en total, son 30 días, y tenemos el número de máquinas, que son 25. Esto es para determinar el nivel de succión de las máquinas que estén bajo control. Igual tenemos que hacer el mismo proceso que el anterior. Succión, el número, que son 25, succión de presión. Le damos a aceptar y vamos a lo que es opciones y nos vamos a pruebas. Tenemos que palomear todos para poder revisar los valores de cada uno. Vamos a aceptar y le damos a aceptar otra vez. Y aquí nos va a arrojar lo que es los datos, succión de máquinas de esta gráfica que así le puse. Entonces tenemos la media de la muestra, que es 4.04584. Tenemos un punto que está dentro de, pero nos arroja un punto rojo que dice que la muestra número 21 las pruebas fallaron. Entonces quiere decir que hay que revisar por qué esa parte falló, porque pues no debe estar fallando a menos de que haya algo que esté haciendo que ese punto esté en rojo. Eso sería la media de la muestra. Ahora nos vamos a la desviación estándar de la muestra. En esta parte tenemos la desviación estándar, que es de 0.04901, y aquí vemos que todos los datos que nos arroja está dentro de lo especificado por la empresa. Con este punto estaremos viendo que los datos que nos arroja son datos exactos para poder hacer este tipo de gráficas, en las cuales nosotros podemos ver que los resultados son precisos de acuerdo a lo que es el sistema militar, y también los resultados que nos arroja, si nos puede arrojar un punto en rojo o negativo, podríamos decirlo de esa manera, es porque tienen un fallo, y en lo cual hay que ver por qué es lo que nos está generando ese punto rojo. Como en esta parte lo que nos dice que por ejemplo se puede utilizar gráficas XS para monitorear. Eso es exactamente lo que nos dice, para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempo de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Dice, la gráfica XS se muestra juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Si la gráfica S está bien, se supone que lo demás de la gráfica, la S, perdón, está bien, significa que la gráfica X está bien. Pero si no interpretamos bien lo que es la S, podríamos dar un dato erróneo en la gráfica X.
como por ejemplo tenemos este punto de la gráfica. Dice, los límites de control de la gráfica X se calcula considerando tanto la dispersión del proceso como el centro de proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos. Esto es lo que nos está arrojando esta parte. Si estos datos están erróneos, pues también los datos de abajo de esta parte de la desviación estándar de la muestra puede estar erróneo, nos puede dar un dato falso. Esta es la parte que quería recalcar, porque pues aquí nos dice que si los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso, si la gráfica S está fuera del control, entonces los límites del control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control, que pues porque nos está dando un dato real en la parte de arriba, como en esta parte que nos dio la prueba muestra número 21, la prueba falló y está en punto rojo, nos detecta esto el sistema militar. Entonces es donde vemos todo ese detalle. Con esta parte de los datos estaríamos cerrando lo que es el ejercicio. Cerramos esta parte y vamos a abrir lo que es el proyecto que tenemos pendiente con esta materia. En esta parte iniciaría con lo que es el proyecto o continuación del proyecto de la unidad 2 sobre lo que es herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Carrera Ingeniería Industrial, semestre 5, tema herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, gráficas de control. Grupo Y, número de control 16, 21, 28, 30. Profesor Juan Morales. Alumno Amílcar González Mejía. Materia control estadístico de la calidad. Fecha 24 de febrero de 2019. En este caso vamos a hablar sobre lo que es la misma empresa, que es Alta Costura, Sociedad Anónima, Capital Variable. Esta empresa está ubicada en el centro de Tijuana, Baja California Norte. El objetivo de este proyecto y en esta tarea podría decirse es determinar si el tiempo de inspección de cada material inspeccionado está dentro de las especificaciones que requiere el departamento de calidad. Para eso tenemos que utilizar gráficas o tendremos que utilizar herramientas para poder hacer este tipo de mediciones o poder establecer las especificaciones. Para eso tenemos unos datos ya recabados. Los datos que tenemos para este ejercicio son los siguientes. Se tomaron como muestras 5 productos y se analizaron por 5 días y en total fueron 25 lecturas que se registraron. En esta parte tenemos estos datos, que son 5 días, el producto, número de producto y el tiempo. Es un ejemplo, nada más que sería repetitivo. Entonces tenemos para esto vamos a tener que utilizar lo que es las herramientas de Minitab. Para esto nos había arrojado estos datos, que tenemos la gráfica de XR tiempo de inspección. Esto es al meter el sistema Minitab nos arrojó este tipo de gráfica, que por lo que vemos está dentro de la media de 34 y tenemos lo que es el rango de la muestra, que es de 30. Tenemos los datos que todos están dentro. En esta parte pues nos muestra todos los datos que obtuvimos. Con esto estaríamos cerrando lo que es el proyecto de esta unidad y daríamos continuación en la siguiente unidad para poder cerrar todo lo que es el proyecto, pero todavía no terminamos con esto. Simplemente esto es la segunda unidad para poder dar muestra de lo que estamos aprendiendo con los trabajos que nos deja el profesor Juan Morales.
Em, no estaría de más recalcar lo que es o para qué sirven las gráficas de control. Para lo que a mí respecta, lo que es gráficas de control es un buen sistema para poder aprender a tener o tener datos reales y poder manejar lo que es gráficamente y poder enseñar los resultados a la empresa donde uno trabaja. Y creo que es una buena herramienta para poder solucionar alguna duda que se tenga dentro del departamento para donde uno trabaja. Por lo pronto sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, buenas tardes. Inicio con el nuevo con el nuevo trabajo, que es un proyecto que vamos a iniciar. El proyecto se llama Estudio de Tiempo de Inspección, Control Estadístico de la Calidad. Profesor Juan Morales, carrera Ingeniería Industrial. Alumno Amílcar González Mejía, semestre 5, grupo Y, número de control 16212830. La empresa se llama Alta Costura, Sociedad Anónima. La empresa Alta Costura es una empresa dedicada a la elaboración de productos ortopédicos para hospitales a nivel internacional y está ubicada en el centro de la ciudad de Tijuana, Baja California Norte. Objetivo. El objetivo del control estadístico de la calidad es determinar qué tipo de operaciones se toma más tiempo para su inspección y liberación del mismo. Los resultados que este arroje se establecerá cuáles son los productos que más tiempo llevan en inspeccionarse. En el siguiente estudio podremos observar 5 productos que hemos visto que se tardan más tiempo en revisar. En esta parte vemos lo que es el producto, el tiempo y el porcentaje. Aquí tenemos lo que es el producto, que son etiquetas, rollos de tela, zipper, remaches, foam, con lo que es el tiempo y el porcentaje. El tiempo está en minutos y horas. Tenemos lo que es las etiquetas, nos lleva 30 minutos con un porcentaje del 5%. El rollo de tela 3 horas y un 30%. El zipper 4 horas 40%. Los remaches 1 hora es el 10% y el foam 1.5 que es 15%, dándonos un total de 10 horas y el 100%. Estos datos los sacamos aquí en Excel y aquí lo tenemos en esta parte del cuadro. Están lo que es el producto, el tiempo en segundos, el porcentaje, el tiempo en horas. Como podemos ver, son los datos que nos dio, así pudimos sacar lo que es el porcentaje. Aquí nos hacemos 2 preguntas importantes. ¿En qué material ocupamos más tiempo de inspección? ¿Dónde poner más atención para reducir el tiempo de inspección? Ya el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto sirve para identificar las áreas principales donde está utilizando más tiempo de inspección y poder mejorar el proceso. Esta actividad ya obtuvimos los porcentajes anteriormente, convirtiendo los datos de horas en porcentajes y ver en qué parte o en qué tipo de material se está llevando más tiempo y poder reducir el tiempo y avanzar con más inspecciones de material que dejamos en almacén por falta de tiempo, ya que los materiales que se inspeccionan pues sí nos lleva más tiempo porque pues nos requiere más, nos consume más tiempo en esa parte. Entonces aquí hicimos lo que es los datos que tenemos aquí. Como podemos ver en la gráfica nos dice en dónde tenemos mayor tiempo de inspección y en qué parte debemos de poner más atención para reducir el tiempo de inspección de los materiales. Esto lo hicimos igual con el sistema militar, el cual pues tenemos que meter los datos y volverlos a hacer. Para un ejemplo de ello vamos a hacer este detalle.
abrir lo que es el sistema. Y aquí creo que tenemos los datos cargados. Bueno, si no los tenemos, vamos a poner los datos otra vez, que es producto, tiempo y el porcentaje. Como podemos ver, el producto que tenemos es acá: etiquetas, rollos de tela, zippers. Remaches foam. Aquí vamos a ver el tiempo que tenemos en estos productos, que es de 30 minutos, bueno, serían segundos, 1800, 10.800. Ponemos los siguientes datos que nos hacen falta: 14.400, 3.600. Y como último ponemos el dato que tenemos, que es el foam, que es 5.400. El porcentaje que vamos a manejar: 5, 30, 40, 10, 5, 30, 40, 10. El último dato que nos falta sería el del 15%. Entonces aquí vamos a hacer lo que es el diagrama de Pareto, y para eso tenemos esto, donde nos va a mostrar los datos, el tiempo que nos muestra, el producto y el producto. Lo que queremos ver es cuál es el tiempo que nos está pidiendo. Entonces le damos a aceptar. Aquí nos muestra los datos que tenemos: el porcentaje acumulado, el porcentaje, el tiempo y el conteo. Aquí vemos que lo que más tiempo nos lleva es esto, lo que es el conteo de rollos de tela. Este es un ejemplo que tenemos. También lo podemos ver el diagrama de Pareto, lo que es el producto. Le damos enter. Igual aquí vemos que en etiquetas, el foam, remaches, rollos de tela y el zipper. Aquí tenemos los porcentajes al lado derecho, aquí tenemos el conteo y vemos que tenemos una línea hacia arriba que cuenta como positivo. Vemos lo que es también nos indica que el mayor número de tiempo que tenemos en el porcentaje acumulado y el porcentaje normal. Con esto vamos a terminar esta parte del ejercicio, donde también nos muestra los detalles que tenemos. En esta parte estamos, como podemos ver en la gráfica, nos dicen dónde tenemos mayor tiempo de inspección y en qué parte debemos de poner más atención para reducir el tiempo de inspección de los materiales. Vemos que la gráfica nos muestra los datos y es lo que tenemos para este ejercicio del proyecto. Pues es todo por este
momento. Si hay alguna duda o algo que poder mejorar, espero me lo hagas saber. Buenas noches.